sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Probablemente el video más corto y repentino de lo esperado, pero a raíz de algunas cosas que pude observar en redes sociales, no pude evitar detenerme un poco más en ello y hablar sobre lo que, para muchos, parece una coincidencia demasiado llamativa. En concreto me refiero a la sospecha de que Taehyun y Jungkook realmente pudieron haberse besado recientemente, lo cual se relaciona directamente con una pequeña herida que se alcanzó a ver en el labio de Taehyun durante su más reciente transmisión en vivo. Todo comenzó en ese live donde entre comentarios y la tranquilidad habitual de Taehyun, ciertas marcas en su labio justo en una zona muy particular también llamaron la atención. Lo curioso no solo fue la herida en sí, sino el lugar exacto en el que se encontraba, porque coincidía con el lado contrario donde Jungkook tenía su piercing labret lateral. Así que esa simple observación fue suficiente para despertar las sospechas de quienes llevamos tiempo siguiendo cada detalle de Taekook, ya que la herida no parecía hecha intencionalmente ni con fines estéticos, sino como algo que simplemente sucedió y, para ser honestos, no parecía algo fácil de ocultar. La teoría comenzó a tomar forma cuando muchos empezaron a imaginar la cercanía de Jungkook con su piercing y la forma en que al besar, este podría llegar a rozar o incluso lastimar ligeramente la piel sensible del labio de Taehyun. Y si lo pensamos con calma, no es una idea difícil de pensar. Un piercing como ese puede causar heridas accidentales si hay contacto directo, y lo que lo vuelve más llamativo es la coincidencia de la ubicación de la herida con el punto exacto en el que el labret de Jungkook quedaría al acercarse al rostro contrario de Taehyun. Para explicarlo mejor, cuando alguien se acerca en dirección contraria a su propio piercing, el ángulo que hace que el adorno sobresalga y roce el lado opuesto del rostro de la otra persona, es decir, si Jungkook se inclinara hacia el lado de Taehyun contrario al suyo, el metal del piercing quedaría justo a la altura del labio donde Taehyun tenía esa marca, y al verlo así no parecía casualidad, sino más bien se siente como una coincidencia lógica de lo que pudo haber pasado. Por supuesto, quiero aclarar que esto es solo una suposición, una interpretación que muchos compartimos a partir de detalles visibles, pero que no necesariamente corresponde a la verdad absoluta. No se trata de afirmar de manera tajante que todo sucedió así, porque cada quien tiene su manera de ver las cosas. Sin embargo, es innegable que la coincidencia resulta demasiado fuerte como para dejarla pasar sin mencionarlo personalmente. Me inclino a pensar que es bastante posible que el beso haya ocurrido, y que lo que vimos en el live fue la huella involuntaria de ese momento. Aún así, más allá de esta observación, lo más lindo del live fue ver a Taehyun interpretar la canción Double Take del cantante indio Dhruv Sharma, conocido simplemente como Dhruv, un artista abiertamente gay. El hecho de que eligiera precisamente esa canción añade un significado interesante, porque no es cualquier tema, sino uno que tiene un trasfondo muy particular. Double Take es una balada suave y delicada, lanzada en 2019 pero que se volvió viral en TikTok en 2021, usada por miles de personas para acompañar sus videos de salida del closet. Su letra gira en torno a una relación adolescente queer, con un aire romántico y nostálgico. Habla de cómo alguien queda enganchado por otro chico, preguntándose quién habría esperado que sucediera, y deseando pasar no solo un verano, sino toda una vida a su lado. La elección de esta canción por parte de Taehyun no pasó desapercibida para nadie, especialmente porque no es la primera vez que se inclina por temas con un trasfondo queer. Lo que hace más significativa esta coincidencia es que, por un lado, tenemos la sospecha de un beso que deja huellas visibles en su rostro, y por otro, la interpretación de una canción que muchos relacionan con el amor entre los dos chicos, y con el reconocimiento de ese sentimiento en público. Aunque son elementos distintos, juntos parecen construir una narrativa que invita a pensar que Taekook no solo sigue siendo una realidad, sino que vive momentos importantes que de alguna manera se dejan ver en los detalles. Por supuesto, cada persona es libre de interpretar estos hechos como quiera. Algunos pueden verlo simplemente como una herida sin importancia y una canción elegida al azar, mientras que otros la entienden como una coincidencia demasiado evidente como para ignorarla. Porque lo valioso aquí es la libertad de cada quien de sacar sus propias conclusiones, de acuerdo con su percepción y lo que decida creer. Desde mi perspectiva, lo que hemos visto últimamente solo confirma que Taekook está viviendo la vida que siempre quisieron mostrar. No es necesario que lo digan de manera explícita, porque las señales están en los gestos, en los detalles y en las coincidencias que se acumulan. Un beso sospechoso marcado por un piercing, una canción con una carga simbólica fuerte y la manera en que ambos siguen apareciendo como si fueran imanes el uno para el otro, nos recuerda que aunque los rumores siempre han tratado de dividirlos, la realidad sigue mostrándolos juntos, en complicidad y con una naturalidad que cada día parece más difícil de ocultar.
Al final lo que cada quien vea dependerá de su propia manera de interpretar, pero para muchos esas coincidencias son una confirmación esperada desde hace tiempo. Taekook no solo sigue teniendo una conexión especial, sino que se permite mostrarse más a su manera, y eso, más allá de cualquier teoría, es lo que más emociona, aunque me gustaría saber en los comentarios sus propias opiniones al respecto, porque lo único que puedo decir es que, después de ver todo esto, queda claro que Taekook sigue siendo ese vínculo fuerte que no ha cambiado con el paso de los años, y lo más importante es que están viviendo la vida que siempre quisieron compartir.